¿Qué tal, gente? Mi nombre es Michael y esto es Perspectiva, un podcast sobre adoración. Edmund Clowney dice, cuando adoramos correctamente es cuando las naciones comienzan a escuchar. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este segundo episodio de Perspectiva, a este básicamente primer episodio en donde ya entramos en materia, en donde vamos a empezar a ver temas de adoración directamente. Anteriormente vimos por qué la adoración no la estábamos haciendo correctamente, algunos puntos, y ya hoy vamos a empezar a ver cómo nosotros podemos entrar dentro de la adoración genuina y de la adoración celestial y bíblica. El tema o el nombre de este episodio es variables en la ecuación y es en donde nos vamos a posicionar nosotros. ¿Ok? Vamos a realmente desmenuzar un poquito esa ecuación que es la adoración. ¿Ok? Y es que si nosotros vemos la adoración como si fuera una ecuación, como toda ecuación necesita variables, y estas son muy marcadas, muy marcadas. Básicamente tenemos dos puntos importantes y dos puntos necesarios para una adoración. Una deidad, que es ser adorada, y quién la va a adorar. Y ahí es en donde nosotros no podemos quedar fuera, no podemos permitir que esa bendición de adoración le quede a otra persona. Básicamente lo que tenemos que hacer es compartirla con todo el mundo, pero yo no puedo cargarle esa bendición a otra persona y que adore por mí. Era lo que veíamos en el episodio pasado. Yo tengo que ser parte de esa variable, tengo que estar ahí, tengo que ser yo la otra parte de la ecuación. Si Dios está ahí en medio de la ecuación, perdón, que es una parte fundamental, la otra parte fundamental de esa ecuación soy yo. Ahora, una se llama Dios, una se llama deidad. ¿Cómo se llama mi parte? Adorador, claro, pero qué soy? ¿Qué soy dentro de esa variable? Eso lo vamos a definir más adelante. Eso lo vamos a definir respondiendo una pregunta filosófica que muchísimas personas se han hecho a lo largo de los tiempos. Me gustaría nada más que nos pongamos a pensar un momento. ¿Alguna vez hemos vivido una adoración en donde realmente soy solamente un espectador? Un momento en la iglesia en donde solamente estoy sentado esperando a que la persona que está al frente toque una canción, o se ponga a orar, o simplemente predique. ¿Alguna vez he pasado por ese proceso? O más importante aún, ¿alguna vez yo he sido parte de una adoración? Quizás no hemos tomado nuestro tiempo para adorar en nuestra casa, en la soledad, en la quietud de la noche, qué sé yo, y no hemos sido parte de ese proceso. Actualmente nosotros no podemos permitir que la iglesia se convierta en un circo, en donde alguien adora y nosotros consumimos como si fuéramos público, porque debemos ser parte fundamental de esa ecuación. No podemos permitir ser nosotros espectadores de una adoración cuando Dios nos crea para ser adoradores y nos llama a ser adoradores y nos da un propósito y nos da valor real para que nosotros seamos adoradores y no solamente ser espectadores de otra adoración. Sé que estoy tocando mucho lo que ya comenté en el podcast pasado, pero es que me interesa este punto, me interesa que nosotros nos saquemos de la cabeza que solamente los ministros de alabanza pueden cantar, que solamente los de adoración están ahí adorando y que nosotros, básicamente, somos espectadores. Eso no puede ser, eso no puede pasar. Si nosotros somos parte de esa adoración, entonces creo que la siguiente pregunta sería, ¿y quiénes somos? ¿Quiénes somos dentro de esta ecuación? Y déjeme comentarle algo, estas preguntas existenciales a mí me encantan, me dan ganas de seguir haciéndole preguntas. Cada vez que contesto un pedazo me dan ganas de hacerle otra pregunta y seguir más adelante. Pero con la Biblia es súper fácil responder quiénes somos. No hay que ser tan adentrados a la filosofía cuando cuando Dios nos llama sus hijos, cuando Dios nos llama sus amigos.
No hay que ser tan adentrado para entender que somos una parte tan importante de su corazón para que Él nos llame amigos, para que Él nos llame hijos. Actualmente se cree que mi acción, mi accionar, mis dones definen mi identidad. Y eso se ha creído por muchísimo tiempo. Si yo soy guitarrista, si toco la guitarra, soy eso, soy guitarrista. Si yo canto y tengo voz bonita, entonces soy cantante. Resulta que si soy elocuente al hablar, si tengo facilidad de palabra, entonces soy predicador. Y no creo que sea así. No creo que sea así de fácil. ¿Qué pasa si alguna vez el guitarrista se queda sin manos? ¿Qué pasa si el cantante se queda sin voz? ¿Qué crisis de identidad le va a dar esto? Y más importante, ¿es eso lo que Dios nos enseña? ¿Es eso lo que Dios enseña? Si usted toca guitarra, es un guitarrista, solamente. ¿Qué pasa si no tengo un don musical? Entonces no soy adorador. Básicamente, evidentemente no es así porque estamos viéndonos a nosotros como si fuéramos una herramienta, como si fuéramos un instrumento que cuando se daña se desecha. Y esto es chivísimo y esto es bonito y es hermoso de entender. Dios no es así. Así somos los hombres. Así nos vemos los hombres. Una creación del hombre es la religión. Y es la religión quien ve así a las personas, al pueblo, a sus siervos. Si yo soy religioso, voy a pensar que en el momento en el que yo ya no sirva, Dios me va a desechar. Y no es el hecho. Me encanta, es un término que he conversado mucho con las personas de mi iglesia. Con Dios no hay que tener una religión, sino hay que tener una relación. Trillado, lo sé. Pero es muy cierto y no queda mal recordarlo todas las veces que podamos hacerlo. Con Dios se debe tener una relación. ¿Qué pasa? Soy humano, soy imperfecto, fallo, peco. Todos lo hacemos. ¿Qué pasa si hoy estoy genial y soy una de las mejores herramientas que tiene Dios y soy uno de sus mejores pilares en la iglesia y al día siguiente fallo? Me va a desechar. Merezco que me deseche. Dios no lo hace así. Dios se mueve desde el amor, cosa que nosotros tenemos que aprender, cosa que nosotros no hacemos. Déjeme contarle esto. Dios no nos usa. Dios nos conoce. Y nos pide que nosotros lo conozcamos también. Me gusta mucho contarle esto a los chicos de jóvenes de mi iglesia. Cuando yo conozco a Dios y Él me conoce a mí, Él me muestra sus planes, sus sueños, sus aspiraciones. Y como yo conozco a Dios, por puro amor empiezo a vivir los sueños de Dios acá en la tierra. Es muy marcado y es muy chivo pensar esto. Dios usó al faraón, pero Dios conocía a Moisés. Y a Moisés fue su amigo, su hijo. Dios usó a Judas, pero conocía a Jesús. ¿Usted quiere que Jesús lo use? ¿Quiere que Dios lo use? ¿O quiere conocerlo? ¿Y quiere vivir los sueños de Dios acá en la tierra? ¿O queremos ser simplemente un martillo que si se daña, lo desechamos? La religión funciona bajo el estereotipo de si no sirvo, me desechan. Y la adoración y la religión, la relación de Dios funciona. Hago esto porque Dios me ama. Y siempre voy a servir. Nunca me van a desechar. Hago esto porque Dios me enseñó que soy valioso. Porque dio a Jesús y me enseñó que soy valioso. La religión me enseña todo lo contrario. Para ser buenos adoradores, debo ser relacional con Dios. Debo tener esa relación marcada, conocerlo y que Él me conozca a mí, y no religioso. Tomando esto en cuenta,
tomando todo lo que ya mencionamos, tomando todo lo que ya mencionamos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, somos una nación santa, una, somos su real sacerdocio, su pueblo elegido, ciudadanos del cielo, somos sus amigos, pero quiero que nos enfoquemos en un punto, básicamente. Nos lo menciona Éxodo 19, del 5 al 6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Bien, eso tal vez suene un poco extraño. Tal vez sea complicado porque culturalmente ya tenemos una definición de esta palabra, pero lo que usted y yo somos es sacerdotes. En el momento en el que usted pone un pie en el pueblo de Dios, usted es un sacerdote. Usted es parte de esa nación y ese reino de sacerdotes. Es extraño que actualmente, cuando yo menciono la palabra sacerdotes o cuando cualquier persona la piensa, es solamente para referirse a un grupo de personas que están al frente de una religión. Pero no siempre fue así. De hecho, Éxodo nos confirma que no fue así al principio de los tiempos. Jesús llama a un pueblo entero, a su pueblo, para que sea un pueblo entero de sacerdotes. Para reunirlos, ustedes son sacerdotes, son nación santa, y vayan, hagan discípulos y adoradores. Esa parte nos toca a nosotros, como sacerdotes. Vamos a devolvernos un momento en la historia. ¿Por qué vemos a los sacerdotes como lo son actualmente? ¿Por qué vemos a los sacerdotes de una forma tan complicada de llegar, tan, eh, no sé, de verdad son un grupo muy exclusivo, son un grupo, perdón, que para llegar tengo que estudiar muchos años, tengo que privarme de muchísimas cosas, que eso no está mal, y si sus convicciones son esas, todo bien, pero son un grupo muy exclusivo. Si Cristo, si Dios nos llama sacerdotes, ¿en qué momento se fue todo, lo malinterpretaron? ¿En qué momento todo quedó para un solo grupo? Es una historia que creo que todos conocemos, el becerro de oro. Cuando Moisés sube al monte, habla con Dios y vuelve y ve a su pueblo adorando un becerro de oro, todos conocemos, sabemos lo que pasa. Él se enoja, se molesta y da por sentado que el pueblo falló. De hecho, Dios habla a través de él. Y básicamente lo que pasa, parafraseando un poco, es los que estén del lado de Jehová, de un Dios verdadero, pásense para este lado. Y los que quieran seguir en la idolatría, para este otro. Parafraseando un poco fue lo que pasó. Evidentemente, los que se pasaron para el lado de Moisés son el pueblo escogido por Dios, son el pueblo elegido. Pero fue una pequeña porción de estas personas, fueron solamente los levitas. Cuando pasa esto, Dios los bendice y los consagra y les da el ministerio del tabernáculo. Más adelante vamos a ver cuál es el ministerio del tabernáculo, que es simplemente genial. A mí me encanta, con los chicos de mi iglesia, el grupo de jóvenes se llama Punto y fue sacado de este ministerio porque el tabernáculo era el punto de reunión entre Dios y los hombres. Y ahí era donde iba el tabernáculo y donde iban los sacerdotes. Era el punto de reunión que tenía la iglesia o, bueno, las personas con Dios. Por eso nuestro grupo se llama así. Entonces, más adelante vamos a ver esto, pero Dios les da este ministerio hermoso de llevar la presencia de Dios como recompensa por ser el pueblo elegido.
Y los llama a todos, los llama sacerdotes, pueblo de sacerdotes. Más adelante la gente empieza a tergiversar las cosas y empieza a entender mal lo que es ser un pueblo de sacerdotes. Y según las personas, solo solo los judíos podían ser sacerdotes. Más adelante, solo los levitas, descendientes de Aarón, podían ser sacerdotes. Se reduce aún más el espectro. Y desde ese momento, donde se redujo un poco más, hasta la actualidad, la Iglesia Católica primitiva decidió que solo ellos podían nombrar y ser sacerdotes. Y ahí el grupo se empieza a ser tan reducido que es muy difícil ser un sacerdote como lo conocemos en la actualidad. Pero la verdad es que el sacerdocio se nos fue dado a todos, a todo el pueblo de Dios. Anteriormente eran solo los levitas, que podían ser llamados pueblos de Dios. Y Pablo abre ese espectro. Pablo abre completamente el nivel de lo que era el pueblo de Dios y le dice, más, si usted quiere ser parte, venga, sea parte. Como usted es, acéptelo y arrepiéntase y cambie y nazca de nuevo y venga y sea parte del pueblo de Dios. Al ser parte nosotros del pueblo de Dios, nos convertimos automáticamente en sacerdotes. Qué bonito. Qué bonito y qué escondido está este hecho. Nadie nos lo comenta. Cuesta muchísimo que nos lo comenten. No sé si es, si es por desinformación o no sé cuál será el hecho. Pero no nos lo comentan y somos sacerdotes, todos y cada uno. Llevamos la presencia de Cristo con nosotros porque nos dieron el ministerio del tabernáculo. Qué bonito ser ese pueblo elegido, ser ese pueblo escogido y que nos hayan bendecido de esa forma. ¿Cómo sabemos que realmente sí somos sacerdotes? ¿Cómo sabemos que esto solamente no es una hablada de paja? Hay una hablada bonita. Bueno, básicamente la Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:5, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pablo le está hablando a los cristianos, le está hablando a los creyentes y a los que actualmente son, perdón, Pedro le está hablando a los cristianos y a los creyentes y a los que actualmente son llamados pueblo de Dios, hijos de Dios. Creo que ahí encajamos. Eso somos cristianos, creyentes y pueblo de Dios, hijos de Dios. Y somos piedras vivas con las que se está edificando un templo para ofrecer sacrificio, para ofrecernos a nosotros mismos como sacrificios vivos, como una adoración realmente genuina. Eso es un sacerdote. Y eso somos. En el momento en el que ponemos un pie en el pueblo de Dios, nos convertimos en sacerdotes. Así que esa parte de la variable, de la ecuación que faltaba, esta variable que no se encontraba, donde tenemos a una deidad y donde necesitamos a un adorador, ese adorador se llama sacerdote y es usted y soy yo. Es hermoso, esto es hermoso pertenecer a este pueblo, pero de aquí empieza la pregunta. Somos sacerdotes. ¿Y ahora qué? Eso quedará para otros podcasts. Los invito a que se sigan conectando conmigo. De verdad, agradezco a cada una de ustedes, a cada una de las personas que se conectan a los podcasts. Y nada, los invito a que sigan. Bueno, si no nos siguen en las redes sociales, pueden seguirnos. Salimos en Instagram, en Facebook, muy próximamente en Spotify. Y le doy gracias a André. André, gracias por la ayuda en las redes sociales. Y nada, si usted quiere saber qué toca, ahora que sabemos que somos adoradores, que somos sacerdotes,
Lo invito a que se conecte la próxima semana y que esperemos a que Dios cambie nuestra perspectiva.